¿Y quién soy yo? Actualmente la respuesta a esta pregunta puede ser simple o muy compleja. Puedo hablar de mis credenciales, de mis logros, de mi nacionalidad, de mi sexo, de mi identidad de género. Pero, ¿esto es lo que soy? Desde hace casi 3 años me he metido de lleno en el antirracismo y he descubierto muchas cosas que estaban completamente fuera de mi burbuja y que desconocía de mí mismo. Para empezar, desconozco mis orígenes. Se dice que quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. El árbol familiar materno lo encontré relativamente fácil, ya que mi madre me lo contó. Y de este lado, no hay nada más que historias de superación con muchísimo sufrimiento, verdadero sufrimiento. Mujeres que lograron sobrevivir a guerras, epidemias, tragedias familiares, la muerte de sus pequeños hijos, crisis económicas y se mantuvieron firmes a pesar de la sociedad misógina que les hizo la vida 10 veces más difícil que a los varones de su época. Pero, ¿cuál era el origen de estas mujeres? Eran mujeres blancas, o al menos eso decían, porque en San Cristóbal de las Casas solo había 3 razas: blancos, indios y negros. Obviamente, durante los 300 años de colonia española, las leyes de castas combinaban estas 3 en un sinfín de denominaciones para mantener controlada la población. Pero cuando en 1824 Chiapas se anexa a México, las castas desaparecen, junto con la esclavitud formal, y las 3 razas vuelven a ser los pilares de la sociedad. Pero, esta vez, las razas marginadas, indios y negros, podían acceder a un nuevo término que inventaron en la recién nacida República Mexicana: mestizo. Los mestizos eran la nueva raza que englobaba todas las antiguas castas españolas en una, y esto permitió que los más marginados abandonaran sus razas para poder elevar su calidad de vida, abandonando con ello toda su cultura, idioma, vestimenta y hasta su lugar de origen. Así, en menos de un siglo, los indios y los negros desaparecieron del país y todos nos volvimos mexicanos. Los blancos también adoptaron el término mexicano como parte de su nacionalidad, pero ellos no abandonaron ni su cultura ni sus raíces. Al contrario, hasta el día de hoy están orgullosos de tener el 0.001% de sangre europea. Solo usan el mestizaje cuando los cuestionan por utilizar elementos culturales de alguna cultura indígena diciendo: yo también soy mexicano, mi sangre es mestiza, así que yo también puedo usarlo y comercializarlo. Pero volvamos a San Cristóbal del siglo XIX. Las castas han desaparecido. Los barrios originalmente indígenas, mexicas, tlaxcaltecas, totonacas, zapotecas, otomíes y tzotziles, ahora están completamente mestizados. Ya no hablan sus lenguas, ya no visten sus trajes tradicionales, ya no practican ninguna de sus costumbres. Para estos barrios fue un proceso paulatino durante los 300 años de colonia que fueron abandonando poco a poco todo para españolizarse. Pero para los indígenas de los pueblos aledaños era el momento de tener una oportunidad de elevar su calidad de vida, y para hacerlo debieron abandonar toda su cultura de golpe. La ciudad se mantuvo como una ciudad dual por lo menos unos 450 años. Para explicarlo un poco, los indígenas de todo el estado tenían libre acceso a la ciudad, siempre y cuando no caminaran por las banquetas. Pero no podían quedarse en ella, es decir, venían a hacer sus negocios y al anochecer debían regresar a sus comunidades, a pie, por cierto. Si alguien deseaba quedarse a vivir en la ciudad,
una familia, por ejemplo, de Chamula o Sinacantán, debía primero aprender español, comprar ropa cashlana. Es la palabra que se utiliza para denominar a los que no son indígenas. Y lo principal, debía ser católico y unirse a una de las 20 congregaciones que había en la ciudad para que ésta los apadrinara y protegiera. La iglesia ha jugado un lugar principal no solo en esta ciudad, sino en todo el continente. Y Fray Bartolomé de las Casas juega el papel protagónico aquí. Tan protagónico que la ciudad lleva su apellido a pesar de haber sido obispo de Chiapas solo un par de años. Don Fraiba, pa' los cuates, fue el que convenció al rey Carlos V, sí, el de los chocolates, que era más importante darle feligreses a la Iglesia Católica que esclavos a los conquistadores. Y como el rey era más religioso que ambicioso, acepta formular las nuevas leyes, con las que se prohibió la esclavitud de los indios y se les permite a los frailes dominicos evangelizar por vías pacíficas. Cabe mencionar que esto no fue bien visto prácticamente en ninguna parte del continente, pero en Chiapas sí, ya que los colonos que poblaban esta zona, principalmente San Cristóbal, no eran conquistadores de la gente de Cortés, sino que eran enviados del rey de España, gente de alcurnia, empezando por el fundador de las ciudades de Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, a las cuales, por cierto, fundó con el mismo nombre y con 30 días de diferencia. En fin, Diego de Mazariegos funda Ciudad Real, funda Villarreal, el cual era descendiente de la alta nobleza de Castilla. Es decir, Diego de Mazariegos era un hombre noble, de alta alcurnia, no como los pobretones esos que vinieron a buscar gloria, fama y fortuna. Los altos nobles españoles, como ya eran ricos, ponían la religión por encima de todo, y cuando llega Fray Bartolomé y les dice que el rey manda decir que tienen que tratar bien a los indígenas, le obedecen de inmediato. A regañadientes, pero le obedecen. Obviamente eso no pasó en todo el continente. La estancia de Don Fraiba es muy corta. Tampoco Mazariegos duró mucho aquí. Pero las formas dominicas de hacer las cosas sí perduraron en Chiapas. Los frailes dominicos tenían formas distintas de evangelizar. Lo primero que hacían era abrir mercados, tianguis, plazas para comerciar, ya que algo que tienen las culturas originarias del continente es que comercian hasta con sus enemigos. Con el comercio viene el intercambio cultural, aprender el idioma, las costumbres y las necesidades de cada pueblo. Con ello, los dominicos aprendieron celtal, tzotzil, chol, tojolabal, mame y zoque, lo que les abrió las puertas para evangelizar a los pueblos en su propio idioma, además de ayudar a los más necesitados invitándolos a cambiar de religión para obtener beneficios. De esta forma, la Iglesia formó una buena reputación en esta zona del continente y con ello más poder, logrando que pueblos sumamente hostiles como San Juan Chamula se convirtieran al catolicismo, a su estilo, pero catolicismo a fin de cuentas. Esto hizo que la religión y sus leyes fueran lo más importante para la ciudad de San Cristóbal de las Casas hasta el día de hoy, 496 años después de su fundación. ¡Cuánto prólogo para hablar de mis antepasados! Comencé hablando de razas y terminé hablando de religión. Pero pues estos son mis orígenes. El racismo es la base de mi historia. Mi ciudad de origen nació racista y se ha mantenido así hasta el día de hoy. Mis ancestros tuvieron que borrar su propia historia, cultura e idioma para sobrevivir. Y lo que me queda es eso, un legado de supervivientes que lucharon cada día contra los peores males de la humanidad, que los despojaron de lo más valioso que tenemos los seres humanos, nuestra identidad.
Y esa es precisamente la identidad que me heredaron. La resistencia, la lucha, la resiliencia. Pero yo no pienso quedarme solo con esa herencia, puesto que yo también debo dejar una a los que vienen detrás de mí. Yo quiero recuperar lo que les quitaron a ellos, para dejarle algo a los demás. Yo soy Lila, descendiente de los mexicas que fundaron el barrio en el que nació mi bisabuela, Mariquita Villafuerte. De familia textilera, como todo el barrio de los brujos, como les llamaban, por su piel azulada, por los tintes que les daban color a los hilos de algodón y lana. Yo soy Lila, descendiente de un empresario, hijo ilegítimo de un masón, don Gregorio M. Villafuerte, que vendió la fábrica textilera de su madre para poner su propia sastrería en el centro de la ciudad y volverse parte de la alta sociedad coleta. Yo soy Lila, descendiente de la chica Platas, Francisca García de Blanco, una viuda finquera que desheredó a sus hijos por abandonar sus votos religiosos. Yo soy Lila, descendiente de una panadera pobre, Margarita Gómez, nacida en el seno del barrio negro de la ciudad, que negó sus orígenes africanos para no ser discriminado, y aún así lo fue. Yo soy Lila, descendiente de un hombre privilegiado, Enoc Blanco, que lo perdió todo por no querer consagrarse como cura por amar a una panadera, y al cual le arrebataron a su hija apenas nacer, por las buenas costumbres supuestamente, y que la leva lo alejó de su mujer, de su ciudad, y finalmente le quitó su cordura tras 10 años de guerra. Yo soy Lila, nieta de una mujer que fue arrebatada de los brazos de sus padres por la codicia de una familia. Esperanza Blanco Gómez fue explotada laboralmente durante 18 años mientras sobrevivía en medio de la revolución, que huyó con el único hombre decente que conoció para no ser vendida a un viejo ranchero. Yo soy Lila, la nieta de un joven estudiante de Derecho, Enrique Villafuerte Limón, que abandonó sus estudios y a su familia para robarse a una hermosa joven para evitar que fuera vendida, mientras huía de la leva y aprendía a vivir como campesino y curandero en las montañas chiapanecas. Yo soy Lila, hija de estas mujeres y hombres impresionantes que lograron lo que en su tiempo era imposible y que en nuestro tiempo lo es aún más. Concepción Esperanza Villafuerte Blanco. Y sí, ella fue aún más impresionante para su tiempo y para el nuestro. No solo honrando el legado de su familia, sino elevándolo y aportando aún más a una sociedad que jamás lo mereció y menos lo valoró. Pero demostrándonos a nosotros, sus hijos y nietos, que sin importar la adversidad podemos ser mejores hoy, mañana y siempre. Y aquí le paro porque no quiero llorar. Pero esta historia va a continuar, porque solo he hablado de la mitad de mi familia. A la otra todavía la tengo que ir a conocer. Me despido diciendo, mucho gusto, yo soy Lila, descendiente de mexicas, tlaxcaltecas, totonacas, zapotecas, otomíes, tzotziles, celtales, choles, tojolabales y por supuesto, en gran medida, de africanos subsaharianos. Ah, claro, y por ahí debo tener algo de europeo. Si no, ¿de dónde saqué la piel? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo desde dónde me mire.